¿En qué se parecen? ¿Identifican? ¿Sí? ¿Se parecen? ¿La de este lado qué es? Una cárcel. ¿Se parece con esto? Esto es un hospital. Si este es el pasillo del hospital, me imagino que en la noche acá se puede ver así parecido, ¿no? ¿Qué pasa? Viendo un poco, ¿se dan cuenta que a veces tenemos gente encarcelada sin delito? Que tenemos varias similitudes con una cárcel. Por ejemplo, en la cárcel hay una subordinación del preso con el carcelero. Le hace caso en todo, ¿cierto? Y en el hospital pasa algo parecido, hay una subordinación. Nosotros estamos hablando de que necesitamos trabajar esto de la atención centrada en el paciente protagonista. ¿Hasta dónde es protagonista? Cuando uno tiene una subordinación total con lo que dice el médico, el enfermero, desde el de guardia de seguridad. Entramos y te dice, pase por allá, quédese quieto, no se siente. Todo el tiempo. Una vez que uno entra en un hospital, es un subordinado de órdenes, como en una cárcel. Pero no hemos hecho nada malo. Le decimos, mire, entre, sáquese toda su ropa, se pone esta bata o este uniforme, se va a quedar solo, tiene que dejar el celular, no puede ver a nadie, no puede entrar nadie. ¿Cuántas veces pasa eso? Como en una cárcel. Por definición, si podemos decir, el modelo de atención centrada en el paciente es donde el paciente es protagonista y se respetan sus valores. No olvidarnos de que es un ser humano, no es el del riñón, no es el de la cama 4, ¿sí? No es el del ACV. Es no olvidarnos de que es un ser humano. Es tratar de hacer un hospital con un trato cálido y amable. Nombramos la Cleveland Clinic porque es pionero en la atención centrada en el paciente, esta clínica, y saben que hizo una encuesta. Esta clínica hizo una encuesta para ver qué querían los pacientes, para seguir perfeccionándose en esto de la atención centrada en el paciente. ¿Qué querían los pacientes? Primero, la gente lo que quiere es que el doctor se preocupe de su atención. En segundo lugar, lo que quieren los pacientes es que los enfermeros los escuchen. En tercer lugar, que haya respeto por su privacidad. Esas cartitas y esas notitas, ¿a quién no le preocupa? ¿Qué pasa cuando uno está inconsciente? Te sacan todo, si se te ve todo. Respeto por la privacidad. Que le pongan un biombo al lado. Esas son las cosas que los pacientes quieren. Fíjense que en ningún caso, en esta encuesta, en ningún caso salió que querían mejores tomógrafos. El paciente no entiende eso, pero sí entiende o recuerda cómo es tratado en ese lugar. Entonces, los 3 pilares que salieron de este estudio fueron el respeto, que se los llame por su nombre, que el profesional, enfermero, quien entre a la habitación le diga, se presente, le diga cómo se llama y le pregunte su nombre. La comunicación, que les diga qué les van a hacer. Sí, los movemos como si fuera una bolsa de papas, ¿no? ¿Qué le van a hacer? Que le avisen, bueno, mira, ahora le vamos a llevar a hacer tal estudio, ¿sabe? Vamos a ir, vamos a estar 1 hora y después lo vamos a volver a traer. Comunicación, básicamente, es una habilidad blanda también. No tiene nada que ver con lo técnico. Y en tercer lugar, ¿qué quieren? Trabajadores felices. Trabajadores que sonrían. Y tiene que ver con cambio de actitudes, básicamente, porque no estamos hablando de cuestiones tecnológicas. Al contrario, cada vez tenemos más tecnología, mejores equipos, más inversión en tecnología y en infraestructura. Pero lo que tenemos que trabajar es en nosotros, en nuestras habilidades blandas, que van a marcar la diferencia de cómo atendemos a la gente. ¿Por qué surgen los conflictos en el ámbito de salud? ¿Dónde empieza el conflicto? ¿Cuáles son los conflictos que tenemos? Los que trabajamos en salud, con los que vienen, con los pacientes. En primer lugar, diferentes percepciones de la realidad sobre prioridades. Y sí,
Para el doctor a lo mejor la prioridad ahí es que le bajen los glóbulos blancos o que tener cama porque tiene otras prioridades. Y para el paciente la prioridad es que lo operen ya porque se casa la hija el mes que viene y necesita estar. Bueno, esas diferentes sentido de prioridad también tenemos que entender, porque ahí empiezan los conflictos. En segundo lugar, expectativas no cumplidas. Cuando el doctor le dice, mire, sí, su cirugía es urgente, lo antes posible, y le dan turno dentro de 6 meses. Ahí ya empieza el enojo. Ahí ya empieza el conflicto. Este paciente ya está enojado con esas expectativas que tiene y que no le podemos cumplir. Conflicto previo, y ya le vienen peloteando con este tema del ejemplo de la muñeca, ya llamó 15 veces, ya vino 80 veces al hospital, no le dan respuesta, no le dan turno, ya viene el paciente enojado. Entonces cuando nos llega a nosotros y somos el receptor de todo el enojo de ese paciente. Problemas de información, nadie sabe nada, nadie le dice qué le van a hacer, nadie le dice cuándo, falta de información. Entonces los conflictos es cuando los pacientes se hacen estas preguntas y no obtienen respuestas. O sea, lo que nos tenemos que enfocar es en poder brindar respuestas. Y ya vamos a ir a la gestión emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el doctor? ¿Cuándo me van a cambiar el suero? ¿Cuándo me vienen a revisar el suero? ¿Cuándo me hacen la resonancia? ¿Cuándo me operan? ¿Y qué pasa? La respuesta más fácil, porque no tengo ganas de averiguar, no sé, ya le va a decir el doctor, ya le van a informar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preocupamos un poquito por averiguar para dar una respuesta? ¿Por qué nos tratamos como, no sé, ya le van a decir? Solo está pidiendo información la persona. ¿Le podemos explicar? ¿Le podemos averiguar? Solamente con que le digamos, bien, usted lo que necesita saber entonces es cuándo le van a hacer la cirugía. Bueno, déjeme que yo le voy a averiguar. Y yo le voy a decir, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta decirle eso en vez de no sé? Yo le voy a averiguar. O sea, el mostrar ya te pone en otro lugar. Cuando ya mostras un poco de empatía y de interés en colaborar. También decirle, mire, yo no soy la persona que tiene esa información, pero déjeme que yo voy a hablar con la persona que tiene esa información y se la voy a traer. Hay una fase racional cuando el paciente llega, que esta es la curva de la hostilidad. Cuando el paciente llega, está racional todavía, está tranquilo. Y ahí empieza a subir la curva, cuando le digo, no sé, pero mire, ¿por qué no está el doctor Pérez? No sé. ¿Y por qué no estoy en la lista? Si están pasando todas estas personas y yo no estoy. No sé. Cuando yo no contesto, ahí empieza a enojarse la persona. Ahí se disparó el enojo. Ahí se disparó la hostilidad de la persona. Ahí lo empieza a ir de un lado para otro. Sí, me dice la verdad. Ahí el enlentecimiento y va de un lado para el otro, ya no entiende y está enojado y sacado. ¿Saben qué pasa? Acá es donde yo enfrento a la persona, le digo, dígame qué le pasa. Y ya viene, y ya pobre el que le toca cuando recibe a la persona en la etapa de afrontamiento. A ella les tocó a la persona totalmente enojada. Pobrecito, que le toca ahí. Y ahí vamos a ver algunas estrategias. Y van a tener que poner mucho esfuerzo ustedes si lo quieren hacer bien. Lo pueden hacer mal también. Y entrar en pelea. Pero si lo quieren hacer bien, ahí yo lo que tengo que hacer es bajar la curva de hostilidad y lograr la fase de enfriamiento. Porque si yo no enfrío a la persona, el conflicto escala. Yo necesito primero enfriar a la persona para poder hablar racionalmente de nuevo. Porque cuando la persona está en un estado emocional elevado, estamos hablando como en 2 frecuencias radiales, ¿no? ¿Sí? No entra en razón, no escuchan nada de lo que les diga, que ustedes le digan a la persona no lo va a entender y no lo va a escuchar. Va a querer matarlos, nada más.
Entonces yo tengo que lograr la fase de enfriar. ¿Vieron? El que se calienta pierde, ¿sí? Siempre se dice. Cuando una persona está en caliente, está enojada, está con ira, ¿qué pasa? Ahí ya se activó el sistema límbico. Ahí se activó el cerebro emocional. Cuando se activa el cerebro emocional, nuestra corteza cerebral deja de funcionar. No estamos racionales, no pensamos. Esa persona está como un animalito, ¿sí? ¿Entienden? Es como un animal. Si nosotros le queremos explicar desde lo racional, no, mire, lo que pasa es que sus estudios todavía están demorados en anatomía patológica, y desde lo racional iba a decir, ¿y a mí qué me importa si yo llevo una semana? Les va a responder como el animalito, y ustedes le quieren hablar a nivel racional. No, entonces, no hablan y no explican nada hasta que no lo enfrían. No pierdan el tiempo. Solamente callan, y ahí vamos a ver algunas técnicas para que la persona vuelva, o sea, que el sistema límbico se desactive, que baje su enojo y que vuelva a pensar. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Qué hacer entonces? Para enfriar al paciente, alguna técnica, y ahí es donde les digo que les va a costar, y yo sé porque nuestro ego es, nuestro ego, pero tenemos que dar la razón a veces. A veces tenemos que decir, sí, la verdad que tiene razón. Usted tenía turno a las 8 de la mañana y son las 2 de la tarde y han pasado un montón de personas antes que usted. ¿Sabe que tiene razón? ¿Hay algún problema? Déjeme que yo le ayude con este problema, que vaya a verificar y vea si me pueden hacer entrar. Darle la razón un poquito. A mí me encanta realmente dar la razón. Yo me acuerdo de esto, me pasó una vuelta en una empresa, pero asumía mis errores, ¿no? Entonces yo estaba hablando con una persona que me decía que por qué no ha subido tal persona a la mina y que ya tendría que haber subido el lunes. Sí, es verdad. Ha sido un error, tuvimos un problema con la inducción de seguridad y me acuerdo que una jefa me gritaba a la oficina al lado, nunca dais la razón porque asumís que nos equivocamos. Y yo decía, no tiene nada malo. Pero bueno, hay gente que no le gusta asumir un error. Y yo acá le digo, aunque ustedes no se hayan equivocado, lo repito, y aunque no sean culpables, si yo quiero enfriar al paciente para poder hablar de forma normal, necesito dar un poquito la razón. Sí, entiendo lo que a usted le pasa, tiene razón en quejarse. Está bien que están enojados. Ya la persona, es como, ya le bajamos, ya empezamos a bajar el pico, solo con eso. ¿Sí? Solo con eso. Mostrar empatía, lo que les decía recién, comprende lo que a ustedes pasa. Tomarse el tiempo a veces, si ustedes no están en su mejor día, también pueden tomarse un tiempito y llamar al colega y decir, mira, yo la verdad que hoy no tengo paciencia para lidiar con esto, por favor, atendemos a esta persona. 1000 veces. Yo cuando estaba trabajando en la terapia intensiva de Castaño en una época, y típico que los médicos a veces no podían lidiar con eso y me decían, vos a hablar con la familia porque es insoportable. A veces me decían así, en confianza, así, lo hago yo. Uno puede también tomarse ese tiempo y decir, hoy no es mi día, o no me van con tal persona, o anda vos. Bueno, esa es otra técnica también, para no enfrentar y no entrar en la pelea con el paciente. No lo tomes personal. A veces el paciente solo necesita patalear, quejarse, gritar. No lo tomen, no es contra ustedes. También me acuerdo también en el Castaño había una médica que era así como muy perfeccionista, ¿no? Entonces ella me pide que la acompañe a hablar con un familiar que era muy heavy. Entonces el familiar le decía que no ha venido nadie a ver a mi marido. Desde las 6 de la mañana no ha venido ningún médico a verle, ningún enfermero a controlarlo. Entonces la doctora, que tenía las planillas, le decía, no, mire, a mí no me disputa, usted está mintiendo. Se enfrentaba con el paciente.
Acá ha venido el doctor tanto a las 6 de la mañana y ha venido tal a tomarle los signos vitales y tal a traerle la alimentación. Entonces, y cuando salgo le digo, solo necesita que le escuchen las quejas. No necesita explicaciones. Vos sabés que tenés razón, y no el ego, nos guardamos un ratito el ego en el bolsillo. Vos sabés que tenés razón. Vos sabés que viene el médico. Solo necesita patalear, ¿sí? No te enfrentes. Y yo después veía a médicos más viejos, esta era una médica jovencita, veía a médicos más viejos que escuchaban a los pacientes y les decían, sí. Nunca he visto. Eso se logra también con los años. Es decir, ya me quedo callado, ya sé que sí, tienes razón, sí. Dejo que el otro se descargue y que patalee. Cuando estamos enojados, ¿qué queremos? ¿Qué queremos que haga la persona que está enfrente nuestro? Piensen, cuando se pelean con su pareja, cuando están enojados, ¿qué quieren de la persona que está enfrente? ¿Qué quieren? Que se calle, dicen por acá también, que desaparezca, ¿qué más? ¿Qué quieren? ¿Qué? Matar. ¿Qué quieren que haga la otra persona? No, ya se pusieron médicos, che. Que nos dé la razón. Que se calle, que nos dé la razón. Básicamente, cuando estamos muy enojados, que recuerden que es cuando no pensamos, no hagamos nada cuando estamos enojados. Eso llévenselo como una... no sé, esa es una herramienta que se tiene que llevar para la vida. Cuando estén enojados no hagan nada. Pero cuando estén enojados, lo que esperan del otro, es todo lo que ustedes han dicho, no lo van a matar, pero... Que me mire, que me escuche, que me pregunte qué me pasa. No te vayas, ven a escucharme, ¿no? Cuando el otro se va, cuando uno empieza a pelear, no, vení a escucharme, no quiere que lo escuchen, que lo miren, que lo entiendan y que le den la razón. Cuando estamos enojados queremos que nos den la razón. Y ahí recién, bueno, sí, tenés razón. Y ahí decís, bueno, ya se te bajó, ¿viste? Y decís, bueno, ahora hablemos. Entonces, cuando vemos pacientes muy enojados, no se olviden de que lo único que necesitan es esto, un ratito. Después el paciente va a entender lo de los estudios, por qué no vino el doctor, por qué está demorada, por qué hay que esperar la cirugía. Después hablamos en frecuencia racional. Es como esto. Estamos en 2 frecuencias de radio. Nosotros estamos hablando en la racional y el paciente está enojado, está en la emocional. Lo hacemos bajar, entonces le damos un poquito la razón, lo escuchamos, empatizamos, tratamos de dar una solución, pero si no está a nuestro alcance, nos mostramos comprometidos. El paciente ya empezó a aflojar y ahí hablamos en la misma frecuencia. Si no, no nos entendemos. ¿Sí? Escuchar con el cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo dice un montón. Si yo a la persona, yo me pongo a leer. No dije nada, pero le dije todo, ¿cierto? Escuchemos con el cuerpo, ¿sí? Nos pongamos, dígame, ¿sí? Una actitud de acercamiento y de escucha. ¿Qué necesita? Dígame, explíqueme qué le ha pasado, por qué está tan enojada, explíqueme que yo le voy a escuchar. Muchas veces la gente no está buscando una solución, solo una válvula de escape. La gente a veces es como un camión de basura, se va llenando de broncas y de broncas y de broncas, y cuando el camión se llenó, tiene que volcar en algún lado. Y a veces son ustedes. Los hospitales son lugares, escuchen esto, porque la verdad que es muy importante. Los hospitales son lugares que nunca olvidamos el paso en el hospital, porque son lugares donde ocurre la vida, hay nacimientos, donde ocurre la muerte. ¿Sí? Nuestros seres queridos siempre vamos a acordarnos cuando los perdimos y sus últimos días en el hospital, donde ocurre la incertidumbre, cuando estoy esperando un diagnóstico, donde ocurre la esperanza. Entonces, nuestro paso por el hospital
vida. ¿Y saben qué? No nos vamos a acordar de cuántos estudios nos hicieron. De lo que sí nos vamos a acordar es de cómo nos trataron. Yo les pregunto, y quiero que se queden con esta reflexión, ¿cómo quieren que los recuerden a ustedes? Nada más.